Muy buen día, es un honor estar aquí con usted en representación del Ministerio de las Coronas, Crowns Ministries, como está registrado en inglés. Mi nombre es María Díaz y aquí voy a estar compartiendo un mensaje basado en una pregunta que recibimos. El título es Difícil de amar, ¿qué hago? ¿Ok? Difícil de amar, ¿qué hago? Y está basado en el mensaje que yo compartí de los 15 atributos del amor. Le doy más detalles muy pronto. Pero antes que nada, le tengo que refrescar para aquellos que, ¿verdad?, no saben, que este ministerio es para ayudar a las personas a descubrir, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Ayudarlos a refinar sus talentos, sus habilidades y sobre todo establecer mentalidades saludables conforme a la palabra de Dios. Y de esa forma se solidifican y desarrollan su propósito en vida. Entre otras cosas, trabajamos con mujeres que han experimentado maltrato y aquellas que de una forma u otra están en trata sexual, vamos a decirlo así. Así que por eso es bien importante que, por favor, usted continúe desarrollando mentalidades saludables con nosotros aquí. Y por favor se suscriba, nos dé un dedito de apoyo y comparte estos mensajes con otras personas para desarrollar una sociedad más saludable en la cual nos amamos unos a otros y nos toleramos. Así que, ¿qué sucedió con esta persona? Esta persona me indicó, María, no sé qué hacer. Recibo atacos de todas partes, necesito aire para respirar. Se me está haciendo difícil amar a otros, como tú lo explicaste en tu mensaje. Y sobre todo, a recordar quién soy yo en Cristo. Estoy dudando, no quiero socavar, no quiero distanciarme de Dios, porque pienso que cada vez es más difícil. Yo lo puedo entender perfectamente. No estoy exenta de todo lo que está sucediendo, al contrario, por eso traigo estos mensajes, para que usted pueda ser alentado, animado, edificado y sobre todo que continúe su marcha conectado con Dios y con otros creyentes que le ayuden en la marcha, porque no es fácil hacerlo por nosotros mismos, no somos islas y Él no quiere que estemos solos, recuerde eso. Pero sobre todo, por favor, tenga su anotador para que pueda escribir puntos importantes que le va a ayudar a refrescar y que repasar y afincarse y afinarse en lo que Dios espera de usted como su hijo o su hija, ¿ok? Porque todos tenemos una misión en nuestro rol. Lo primero es que voy a explicar o repasar quién es usted en Cristo, son los puntos de identidad. Hay 4 puntos que voy a estar enfatizando, así que por favor anote. Pero antes de proceder a esos 4 puntos, necesito hacer una pequeña oración con usted, antes de que prosigamos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu sagrada presencia a darte gracias por quien tú eres en nuestras vidas, por darnos el privilegio, en tu misericordia infinita, en tu gracia, de permitirnos ser parte de tu familia, de traernos a tu reino, el reino de luz, el reino de tu amado Hijo, el cual nos sacó de la oscuridad para traernos a tu verdad, a tu luz verdadera, a la eterna vida contigo. Gracias por ese regalo. En estos momentos, Señor, reconocemos que somos todos pecadores, así que te pedimos perdón por pecados de omisión o comisión, porque tú mismo lo dices en tu palabra, que no hay nadie que pueda decir que no ha pecado, porque todos hemos pecado. Te pedimos perdón, Padre, pues deseamos que nuestra oración llegue a ti como aroma fragante. Necesitamos que abras nuestros corazones y nuestras mentes al mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos a afincarnos, Señor, y establecernos firmes en quienes somos en ti, en nuestra identidad en ti. Gracias por amarnos, perdonarnos y contestar esta oración. En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret hemos orado y te damos gracias por esto. Amén. Ok, el primer punto para recordar antes de proceder a lo de la identidad es que tiene que estar claro que su identidad, punto número 1, su identidad precede al comportamiento, a su conducta. Quién es usted y lo que usted se dice a sí mismo impacta su comportamiento. Primero su corazón, su alma, su mente y su cuerpo, porque todo eso queda registrado en su cuerpo y por ende en su comportamiento. Por eso Jesús en una y otra vez decía que yo estoy aquí y hago lo que el Padre me dice que haga. Y Él en todo momento decía que Él y el Padre eran uno, ¿ok? Él estaba bien claro de su posición y de lo que tenía que cumplir.
Por tanto, su identidad como hijo de Dios, el cual él no quiso que brincar o obviar y echar hacia un lado su responsabilidad, su llamado, su propósito. Él no dijo, bueno, puedo llamar a los ángeles y me eximen de esto y esto otro. No, al contrario, él fue paso por paso a lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, porque él estaba claro de que él era hijo. El Padre era el que estaba por encima de él en cargo. Ellos dos son uno, ¿verdad? Pero en esos momentos él tenía que ser obediente como hijo de Dios y observar todo lo que el Padre le decía que tenía que hacer y decir. ¿Está claro en eso? Él estaba claro en su identidad, que aunque era uno igual con el Padre, él estaba bajo la autoridad de su Padre. Así que nosotros estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es bien importante que estemos claros de nuestra identidad, porque quienes decimos que somos afecta cómo nos conducimos y comportamos. Número 2, el amor va a fluir de quién es usted, su identidad nuevamente. ¿Ok? Y esa identidad es lo que va a estar definido y va a determinar cómo usted se va a comportar, que fue lo que hablé anteriormente. Pero no solamente eso, este amor va a fluir no basado en cómo otros le tratan. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Por qué digo Jesús? Ese es nuestro modelo, porque él fue tratado como un criminal, fue ejecutado como un criminal. Él fue burlado, ridiculizado, humillado, castigado con látigos de una forma excruciantemente terrible, horrible, podríamos decirlo. Y aún así no dijo ni una palabra, ni tampoco cometió pecado. ¿Tiene duda de eso? Vamos a leerlo. En el la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23, le comparto. Pues para esto fuisteis llamados. Esa aflicción, esa persecución, sí. Todo esto que está sucediendo con su familia, sus amistades, en el trabajo, de una forma u otra es oposición. Así que escuche, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Él es nuestro ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se engañó en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, a su Padre. Así que podemos decir que esta oposición, este conflicto, esta división, esta contienda, estas traiciones, sea lo que sea que está sufriendo o está experimentando en su vida, confirma que usted y yo estamos alineados con lo que Dios quiere que hagamos. No es porque Dios nos está abandonando. Recuerde, no es que Dios nos está abandonando, estamos alineados con lo que Él espera de nosotros conforme a su santa y sagrada palabra. Y el ejemplo que nos dio Jesús, recuerde eso. Y Jesús nos advirtió a todos nosotros, sus seguidores. En el libro de Juan podemos leer capítulo 15, versículos 18 al 19. Él dice, si el mundo os aborrece, esto es conforme a la Reina Valera, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Pues si fuerais del mundo, el mundo los amaría y serían parte de ellos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mal que está usted sufriendo y yo estoy sufriendo no es evidencia de que Dios nos ha abandonado o que nos ha dejado. No. Es evidencia de que estamos en el camino y haciendo lo que Él desea que hagamos en este tiempo. ¿Ok? Es confirmación de que estamos caminando conforme a su camino y conforme al ejemplo de Cristo. Lo dijo Jesús y ya lo acabo de compartir. Así que su parte y la mía es actuar conforme a lo que Él nos indica en su palabra. Y en estos momentos vamos a trabajar con nuestra mentalidad. Hacer un ajuste en nuestra mentalidad para que haya un cambio en el corazón y en nuestras mentes. Y de esa forma estamos claros en nuestra identidad. Recuerde que la identidad precede al comportamiento. Quien yo digo que soy va a impactar cómo yo me comporto y me conduzco. ¿Está claro en eso, verdad? Así que Dios no lo ha abandonado, no ha sido rechazado
Y es porque usted está siendo identificado con Jesús, porque hay una luz diferente en usted y así debe ser. Y sus palabras deben estar sazonadas con gracia, con sal, porque usted es diferente. Por tanto, recuerde, lo rechazaron a él, lo ridiculizaron, lo humillaron, lo crucificaron, lo mataron, vamos a decirlo así. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no, que tenemos que estar eximidos? Ya yo le expliqué anteriormente que Jesús no dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, aquí tienen que moverse, ustedes tienen que hacer las cosas así. No. Ni siquiera ordenó ángeles que lo fueran a salvar de eso, ¿ok? Él pasó y vivió su propósito hasta el final. Así que tenga en cuenta hoy día que recuerde, lo que la gente dice que es correcto es incorrecto conforme a los estándares de Dios y su palabra. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, inclusive cambiando leyes y ordenanzas para que obviar los estándares de Dios, para modificarlas, para que satisfacer sus deseos, porque no son ni necesidades, ¿ok? Acomodar sus deseos humanos. Así que usted puede decir que esto que le está sucediendo es parte de su jornada, de su propósito en su vida. Porque escuche nuevamente las palabras de Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, del versículo del 1 al 4 y el 33. Eso es lo que le dice a usted y a mí, me lo repito, porque si todos estamos en situaciones difíciles y tenemos que recordarnos eso, pero sobre todo, quienes somos en Cristo Jesús, los cuales vamos a repasar muy pronto. 4 puntos. Esto dijo Jesús en su palabra sagrada, Juan 16, del 1 al 4 y el 33. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Esos son de los lugares de congregación cuando estamos haciendo cosas del Señor. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay religiones y cultos, podríamos decir, que entienden que ejecutándonos a nosotros es parte de la orden de Dios porque están confundidos, recuerde eso, están bajo un velo que no es apropiado. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Está viendo? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. El versículo 33, Jesús nos enfatiza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dijo esas palabras, él todavía no había ido a la cruz, pero ya le había vencido al mundo porque no había pecado y nunca pecó. Así que recuerde que su lucha lo que confirma es que está en alineación, en alineamiento con Dios y sus principios, no que Dios lo ha abandonado. Recuerde eso. Así que está haciendo lo que Dios quiere y está ¿qué? Tolerando quizás sí terremotos, conductas de personas injustas hacia usted. ¿Qué más? Lo están insultando, haciendo chismes, doble ánimo, tratándolo con palabras y con nombres que no son apropiados, de un trato duro, odioso, que dificulta, claro que sí, mostrar nuestro amor, pero nosotros tenemos que sobrepasar eso y decir yo soy hijo o hija de Dios, así que este es mi rol, modelar a Dios y a Cristo. Porque esto de oposición viene hasta disfrazado en distracciones. Yo le puedo hablar de eso en muchas ocasiones. Tengo muchas distracciones para no hacer el trabajo de Dios. Eso es parte de la oposición, para que el trabajo de Dios no se realice. Desde llamadas telefónicas, se va la luz, ruidos de ambulancia, yo sigo grabando, claro está. Y muchas otras situaciones, inundaciones en nuestra residencia. Usted nómbrelo y yo le diré, dolores, enfermedades, de todo sucede, todo para que eso es oposición, recuerde bien. Así que su rol y el mío es destellar la luz y hablar palabras de verdad y de amor. Porque Jesús fue perseguido, ridiculizado, sentenciado a muerte cuando Él no lo merecía, pero lo hizo por usted y por mí. Así que su fundamento, su ancla es recordar que en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos recuerda que de si algún modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tenemos que caminar conforme a esa palabra que Dios nos ha provisto a través de su palabra. Y nuevamente recordar quién es usted en Cristo, que es lo que le voy a decir en unos segundos. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, de acuerdo a la nueva versión
Internacional dice esto: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Es fuerte, ¿no? Ay, yo sé. El que perdona la ofensa cultiva el amor, porque no vamos a pagar mal con mal, ¿verdad? Vamos a pagar con bien, así que los perdonamos. Pero el que insiste en la ofensa lo que hace es dividir. Dividir, en este caso dice la palabra, amigos. Así que nuestro rol, nuestro trabajo es perdonar y amarlos, ¿ok? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, vamos al primer punto de su identidad. Como parte de su identidad, primero es que usted fue escogido por medio de Jesucristo. No fue rechazado. Usted quítese esa mentalidad de que está siendo rechazado. No. Usted fue escogido por medio de Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 leemos de la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerde eso. Usted ha sido aceptado, unido al Padre y al Hijo por medio de la aceptación de Jesucristo. Punto número 2 de su identidad: usted es hijo o hija de Dios, de todo el Creador, del Creador de todo lo que existe, el cielo, la tierra, todo lo que está debajo del mar, todo. Así que número 1, usted ha sido aceptado, no rechazado. 2, ha sido llamado hijo o hija de Dios, porque fuimos aceptados en Jesús cuando lo proclamamos como nuestro Señor y Salvador. En la carta de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13 le comparto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de ninguna voluntad de hombre, sino de Dios. En lo espiritual les voy a dar un punto más grande y más profundo para aquellos que han sufrido rechazo, abandono, sea lo que sea, y se siente como que es huérfano. Usted no es huérfano, usted no es huérfana. Usted tiene un Padre, y es el Padre que ha creado todo, el Señor supremo de todo, majestad. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Así que quítese esa mentalidad que está incorrecta. Fue escogida o escogido, fue aceptado a través de Jesús. Y número 3, usted es hijo de Dios a través de Jesús. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15b, la palabra nos dice, ¿verdad? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. ¿Sabe qué significa Abba? Eso es una palabra en hebreo y significa Padre. Eso es lo que Dios es de nosotros. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre en términos espirituales. Así que consuélese, fortalézcase en esa verdad, por favor. No se vea más como rechazado y como desplazado tampoco. Porque a todos los que luchan con ese abandono por figuras paternas o maternas o lo que sea, de figuras importantes de influencia diaria en su vida, ya usted fue escogido, aceptado como hijo de Dios. Así que no se diga más eso. Usted fue aceptado, escogido y parte de la familia de Dios, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto es un regalo hermoso que Dios nos ha dado a toda la creación, a los seres humanos. Porque de tal manera, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 3. Usted ha sido bendecido para recibir misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Usted y yo somos bendecidos, no maldecidos. Y esa bendición va más allá, es para recibir su misericordia. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él lo hizo para que podamos tener una relación eterna con el Padre, con Jesús y el Espíritu Santo. De eso es que consiste, ¿ok? Cuarto punto de su identidad: usted es protegido o protegida. No está a la merced de lo que le pueda suceder. No. Ya Él nos protegió con ¿verdad? El nombre de Jesús y su sangre sobre todo.
En el Salmo 34 le repaso, él dice, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, versículo 7, recuerde. Así que somos guardados por Dios. Las únicas cosas que nos suceden son porque mientras estamos sirviéndole aquí en la vida o estamos trabajando, todas esas dificultades que Dios nos permite atravesar, todas tienen un propósito. Él las utiliza para refinar nuestro carácter, seguirnos moldeando, como Él dice, en ese barro, ¿verdad? Somos vasijas que necesitamos más formación, para que entonces seamos como la imagen de su Hijo Jesucristo, para equiparnos también en ese dolor y podamos ayudar a otros con situaciones similares. Ese es el propósito de Dios. Mientras atravesamos esos valles oscuros, Él nos recuerda que Él es nuestro pastor y que Él camina con nosotros de nuestro lado. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, esa vara y callado, ¿sabe qué son? Las enseñanzas de su palabra, todos los sermones que usted ha vivido o ha escuchado, también sus experiencias, vivencias, las vivencias de otras personas. Y eso nos da aliento para poder continuar y decir, esto ya pasará. Así que nos aferramos a su verdad, nos aferramos a la identidad que nos ha dado en momentos difíciles. No tenemos miedo, nos afirmamos en la identidad de Cristo. Para resumir, usted es escogido, escogida. Usted es hijo o hija de Dios, es bendecida con misericordia y está bien protegido. Esos son los 4 puntos de su identidad. Como entrenadora de vida, como coach, le puedo decir los siguientes puntos para que esté bien claro. Separe el comportamiento de esa persona de su identidad. Le pueden llamar lo que sea, decir lo que sea, hacer lo que sea, pero eso no determina su identidad. ¿Ok? Número 2, lo que usted sienta a raíz de esas situaciones, tráigalo a la luz. Ríndalo a los pies de Dios y de Jesús en oración. Me siento así, Padre. Despléguelo, tráigalo a la luz. En la luz Él le va a traer sanidad. Porque de esta forma Él le va a decir, a través del Espíritu Santo, qué hacer, qué no hacer, cómo conducirse en la situación. Porque esas situaciones le pueden desencadenar dudas, temor, miedo, ¿qué más? Preocupación, inquietud. Pero la Escritura y lo que le estoy explicando declara quién es usted. Punto próximo, responda, no reaccione. Tomamos tiempo para hacer pausa, orar y pensar y preguntarle al Padre a través del Espíritu Santo que nos explique qué debemos hacer para que nos traiga paz y claridad. Ahí el amor fluye con sabiduría pura, con discernimiento y dominio propio. Recuerde que tenemos el Espíritu Santo y eso es parte del fruto de su Santo Espíritu, el dominio propio o la disciplina. Ahora, no quiere decir que usted va a permitir maltrato y recibirlo de forma. No, eso no es parte. Así que tenemos que anclar nuestras vidas diariamente en su palabra. Recordar que tenemos que leerla, estudiarla y orarla. Otro elemento que tiene que tener en cuenta es que tiene que revisar que todo esto está pasando porque está en alineamiento con la voluntad perfecta de Dios en ese momento que parece bien oscuro. Pero la fidelidad de Dios nos ayuda. Así que permita que su identidad dirija su postura como hijo o hija de Dios. La identidad lo hace sentir seguro, amar se hace posible porque atesora la palabra de Dios y lo atesora a Él, ¿ok? Su alma y su mente están llenadas de ese amor, de esa posibilidad, aún en la presión. Así que usted tiene, igual que yo, renovar, refrescar nuestras mentes, nuestros corazones con la palabra de Dios, para que no caigamos en otros elementos o conductas que al Padre no le gustan, que son el enojo desmedido, el furor, podemos decir que comportarnos como niños, ¿verdad? Ya dejamos esas niñerías, eso está en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 13, así es como termina, ¿verdad? Era niño y me comportaba como niño, ya dejé esas cosas, ¿verdad? Esas conductas. Así que no entramos en resentimiento, en amargura, en rencor, en formas de vengarnos tampoco. Nuestras respuestas provienen de lo que Él nos enseñó y sobre todo en su palabra.
Porque Jesús nuevamente nos repite y nos recuerda en el capítulo 5 de su palabra, versículos 11 y 12 de la Nueva Versión Internacional, nos dijo: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Lo escuchó? Alégrense y llénense de júbilo, porque lo que les espera es una recompensa grande en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Así que cuando el amor se sienta difícil, como me explicó esta persona, muchas veces es porque está probando su identidad y se sigue refinando como se refina ¿qué? El oro, se refina la plata, es en fuego, es en presión. Así que tenemos que recordar estas verdades que le acabo de compartir, porque la persecución y esa dificultad no le define a usted. Dios lo definió en la identidad que le acabo de explicar, solamente 4 puntos, inmérsase en la palabra. El rechazo no cambia su nombre, al contrario, usted ha sido aceptado y su identidad está establecida en Cristo Jesús. Así que estos son los puntos que necesito que recuerden. Pero antes de retirarme, deseo hacer la invitación para aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y para aquellos que caminaron, pero situaciones suceden, y yo lo entiendo, no juzgo para nada. Contrario, le ofrezco esta como la oportunidad de aceptar de nuevo, rededicar su vida a Jesús y sobre todo a Dios, ¿verdad? Caminar en sus caminos y en el propósito que Él tiene para usted. Porque es mejor tener la vida eterna con Él que en la oscuridad, que es que de tormento para siempre. Eso no lo queremos. Ahora, en lugar de no más dudas, no más problemas, no más enfermedades, no más no más traiciones, lo que sea, es un mundo perfecto de felicidad completa para siempre. Así que seguimos en la oración en reverencia con el Padre. Padre, venimos ante ti con humildad, reconociendo que somos pecadores, necesitamos tu perdón. Nos apartamos de nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Creo y proclamo con mis labios que Jesucristo es tu Hijo, que Él murió por mis pecados y resucitó, lo levantaste de los muertos. Jesús, necesito que vengas a mí, a mi corazón, te necesito para seguir viviendo mi vida. Guíame y ayúdame a hacer tu voluntad y propósito. En tu nombre, Jesús, oro. Te doy gracias por escucharme. Amén. Por favor, ahora conéctese con una comunidad en la cual pueda continuar creciendo y aprendiendo más de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Mientras tanto, aquí tenemos muchísimos mensajes que le puedan ayudar en su jornada. Es fácil. Sobre todo, por favor, conéctese con nosotros, suscríbase y suscríbase también a nuestra página de internet. Es www.crownsministries.org. Hasta la próxima. Esta es María Díaz, su entrenadora de vida espiritual. Dios le bendiga.